Vale, capítulo 2 de la serie, zonas de oferta y demanda. Básicamente lo que os dije en el capítulo anterior, lo importante sobre todo es saber, bueno, seguir las tendencias, saber cómo funcionan los impulsos y los retrocesos, tener en cuenta cómo funcionan los altos y los bajos, saber identificarlos y a partir de ahí ya, una vez sabiendo cómo, por así decirlo, identificar las tendencias, alcistas y bajistas, identificar los altos y los bajos consecutivos, las rupturas de estructura. A partir de ahí ya el siguiente paso sería saber cuáles son los puntos de reacción del mercado, las zonas de oferta y demanda. Em, las zonas de oferta y demanda son simplemente puntos donde el mercado se ha ido dejando dinero, imaginaros bolsitas de dinero, y como os dije, el mercado se mueve gracias a las grandes instituciones. Las grandes instituciones tienen la capacidad de tener operaciones, porque ellos funcionan como nosotros, tener operaciones abiertas en negativo, bueno, grandes cantidades de dinero abiertas en negativo. Lo que van a hacer es impulsar al mercado a volver a esas zonas donde ellos se están dejando el dinero. Es decir, si ellos entran en venta en un cierto punto, el mercado sí o sí va a volver a ese punto si de verdad se ha dejado mucho dinero. O sea, imaginaros que el mercado a la hora del Bitcoin, aquí, por ejemplo, si nos metemos en semanal, nos damos cuenta que el mercado empezó a subir muy fuerte y por algún casual alguna institución empezó a vender. Empezó a vender, pero de repente el mercado se volvió a impulsar. ¿Qué pasa? Que el mercado cuando, bueno, que las grandes instituciones cuando se meten en venta y el precio se le va hacia arriba, ellos están en negativo, como os he dicho. Lo que hacen luego, tarde o temprano, es impulsar al mercado hacia esas zonas donde ellos han estado en negativo para recuperar por lo menos el break-even, la operación o sacarle un poco de beneficio. Si nos damos cuenta y marcamos esta zona de aquí, que es la zona de ventas que ellos se han dejado, pues vemos que el mercado a la hora de subir luego bajó, que ahí fue donde la gente se cagó por la pata abajo con el Bitcoin y vemos que reaccionó, empezó aquí a reaccionar y a acumular en la zona donde el mercado había entrado en ventas. ¿Qué quiere decir? Que el mercado al entrar en ventas, pues para entrar en profit obviamente el mercado tendría que bajar. Pero lo que pasó es que subió y ellos empezaron a estar en negativo. ¿Qué pasó cuando el mercado bajó al mismo punto? Pues que se quedaron a cero o incluso cogieron algo de beneficio, no lo sé, pero recuperaron ese dinero. Ahí es donde voy con la zona de oferta y demanda. Aquí básicamente el Bitcoin tiene lo mismo. Ahora mismo está en un impulso muy grande. Aquí el mercado entró en venta. Aquí hay mucha orden de venta y mucho dinero aquí que luego está en negativo porque se empezó a impulsar el mercado. Aquí las instituciones están en negativo y lo que están intentando, aquí lo intentó, es recuperar este dinero que se está quedando por aquí. Ahora el mercado está bajando, la gente pues vuelve a lo mismo de este impulso, el Bitcoin se va a ir a la mierda y tal, y básicamente lo único que está haciendo es recuperar el dinero que se deja por detrás, porque después de cada impulso hay un retroceso, y después de cada impulso hay un retroceso, y después de un retroceso pues viene un impulso. En cuanto a esto, ha sido un simple ejemplo. Zonas de oferta y demanda hay unas cuantas. Básicamente os voy a enseñar tres o cuatro que son las que yo uso y las que mejor funcionan en el trading institucional y básicamente son las velitas las cuales se quedan por así decirlo, a mitad de impulso y se van dejando dinero a las instituciones. Están los vacíos de precio, están las resistencias y os voy a ir, bueno, un poco enseñando cómo son para que a la hora de hacer trading pues sepáis identificar estos puntos, ya que son las zonas donde el mercado vuelve y reacciona. Y en cuanto a esa reacción nosotros aprovechamos para lanzar una operación, ya sea en compra, en venta, como sea. Básicamente, zonas de reacción. Como os he dicho antes, lo importante primero es saber identificar las tendencias, si son alcistas, bajistas, que eso es sencillo. Identificar los altos y los bajos, que ahí pues parece sencillo pero ya no lo es tanto. Los breaks, los cambios de estructura y bueno, ir haciéndose un poco al mercado. Luego ya en cuanto a esas tendencias, esos altos y bajos, impulsos y retrocesos, saber identificar esas zonas de oferta y demanda. Esas zonas de oferta y demanda, como os he dicho, os voy a enseñar tres o cuatro más o menos, no os hace falta más. Creo que son las más importantes y son básicamente em, las velas de sell to buy o buy to sell,
que son básicamente las velas que se quedan a mitad de impulso. Imaginaros que el mercado te está haciendo así, te está haciendo así, ¿vale? Imaginaos que por algún casual este impulso ha sido tan fuerte que aquí se ha quedado alguna vela de venta y se ha ido para arriba. ¿Qué pasa con las velas de venta? Sobre todo en temporalidades grandes, estas velas nos marcan básicamente que hay mucho dinero. Es decir, las velas en diario, semanal, mensual, 4 horas son velas que han durado mucho tiempo y que si nos marcan que ha habido ventas, significa que hay mucho dinero en negativo. Si aquí por algún casual en este piquico hay una vela de venta, ¿vale? Sería roja en este caso, y de repente se nos ha impulsado hacia arriba en, en compra, obviamente, aquí las instituciones están perdiendo mucho dinero. Aquí las instituciones están en negativo, porque obviamente lo vuelvo a repetir, no porque seáis tontos, sino para que se quede en la cabeza. Si las instituciones se meten aquí en venta, velita roja, significa porque les interesa que el precio siga bajando. Si el precio por algún casual sube, aquí las instituciones están en negativo. Lo que van a hacer es intentar volver a ese punto para recuperar ese dinero. ¿Cómo vuelven? Pues básicamente con un retroceso. Si aquí están en venta y aquí se ha ido hacia arriba, es que ha hecho un impulso, te rompe el nuevo alto, te ha hecho un impulso. Después de un impulso, siempre viene el retroceso, como siempre digo. Entonces las instituciones a la hora de hacer el retroceso normalmente lo hacen para recuperar un dinero que hay en este impulso al cual les interesa. No siempre va a reaccionar en el mismo punto, pero nosotros lo que haremos será marcar esa vela de ineficiencia del precio, donde el precio pues, puede llegar llegar, volver a llegar, marcaremos esa vela y el precio lo más normal que haga es volver en el retroceso a esa zona de reacción, que sería la vela, y seguir la tendencia, ¿vale? Eso es una zona de reacción la cual a nosotros nos interesaría estar atentos, es la que yo más miro, porque las instituciones y el dinero pues normalmente no lo suelen perder y si hay velas grandes de ineficiencia pues suelen volver. Ahora mediante ejemplos lo enseñaremos. Eh, Eso en cuanto a las velas. Luego, bueno, en venta funciona igual, simplemente si veis una vela al contrario, pues simplemente es que sepáis que al igual que hay impulsos y retrocesos hacia arriba, pues los hay hacia abajo. Si aquí las instituciones, en este caso, en este impulso hay una vela grande de compra, una vela verde de compra, y el precio se va hacia abajo en negativo, aquí obviamente, si tú entras en compra y se te va el precio hacia abajo, estás en negativo. El precio lo que va a hacer normalmente es volver a esa vela que te has dejado, a ese dinero, y seguir la tendencia para quedarse por lo menos en negativo. Vale. Luego existen también los vacíos de precio. Los vacíos de precio son, bueno, me había hecho aquí un esquema, no me he dado cuenta, se me había olvidado. Vamos a centrarnos en este. Es lo que os digo, si el mercado está yendo hacia abajo y el mercado aquí entra en venta em, y el precio se le va hacia arriba, aquí obviamente siguen en negativo, nosotros marcaremos esta zona y el precio lo que debe hacer mediante otro impulso o retroceso, lo que sea, es volver a ese punto y aquí reaccionar. No tiene que por qué irse otra vez hacia arriba, sino que puede ir hacia abajo. Pero nos interesa saber esos puntos para esperar a que el precio llegue y aquí en una temporalidad pequeña buscarle una operación. Eso en cuanto a las velas sell to buy to sell, ¿vale? Y luego tenemos lo que son los vacíos de precio. Los vacíos de precio básicamente son zonas donde el mercado se ha impulsado muy fuerte y te ha dejado una ineficiencia de precio. El precio normalmente conforme se va moviendo va y subiendo, bajando, pero a veces sube tan fuerte que se deja unas zonas en las cuales el precio no ha llegado. Aquí os he puesto una representación, aquí el mercado va un pelín lento y de repente sube muy fuerte, de hecho nos deja mechazos, sube fuerte y te deja una zona donde el precio no te ha hecho un retroceso profundo y te deja esta zona vacía. Eso se suele llamar vacío de precio, un vacío donde el mercado, donde hay bolsitas de dinero, donde el mercado debería volver y es una zona a tener en cuenta.
Ya os digo, ahora es un poco difícil de verlo, pero en cuanto me meta en el gráfico lo veréis. De hecho, me voy a meter ya. Antes de meterme y enseñaros eso, también enseñaros las zonas en las que hay resistencias, las zonas donde el mercado resiste. Y básicamente son las zonas donde el mercado llega y rechaza, llega y rechaza, llega y rechaza. Aquí hay una zona muy clara en Bitcoin, por eso estoy aquí siempre, porque en Bitcoin pues se ve bastante bien todas estas zonas. Y es básicamente, si os dais cuenta, el mercado sube y baja, pero siempre rechaza en algún punto. Si os dais cuenta aquí, llega por aquí, baja y rechaza, veis aquí este rechace, baja y rechace, voy a ir marcándolo, rechaza aquí, eh, rechaza, rechaza aquí, el mercado vuelve a bajar, rechaza, rechaza, sube, pero cuando baja vuelve a rechazar. Aquí hay un montón de velas de rechazo en la misma zona. Lo voy a marcar para que lo veáis. Aquí, esta zona de aquí son mechazos, son velas de rechazo. Y esto de aquí es una zona de resistencia. Porque el mercado cuando baja se resiste a seguir. Pum, 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 pum. Y en cuanto a esto, tenemos que tener en cuenta que hay bastantes. Hay zonas en las cuales no se ve tanto. Hay zonas en las cuales sí que se ve más claro como esta. Hay que tener en cuenta que hay zonas de resistencia tanto en temporalidades grandes como en pequeñas. Y que en cuanto a eso hay que ir viéndolas bien. Si os dais cuenta aquí, pues parece que hay otra. Lo que pasa es que parece que te la has roto. Em, Teníamos aquí esto de aquí, donde el mercado ha estado rechazando. Vemos que rechaza, aquí rechaza, rechaza, rechaza. Aquí lo aguanta más o menos, vuelve, rechaza. Y aquí parece que te la está rompiendo. Cuando te rompe una zona de rechazo, lo más normal es que sea para seguir hacia abajo. El Bitcoin yo lo veo bajando un poco más, ya fuera de lo que es la zona de oferta y demanda. Lo veo bajando un poquito más. Lo veo bajando sobre todo a en semanal se veía bien. Lo veo bajando sobre todo a esta zona de aquí. Creo que el Bitcoin bajará un pelín más hacia aquí para luego pegar el siguiente impulso. Entonces hay que estar atento a eso en Bitcoin. Yo simplemente quiero decir eso. Y yo me preocuparía con Bitcoin si el precio llegara hasta aquí y te lo rechazara hacia abajo. Si el precio aquí en esta resistencia no lo aguanta y lo rompe, yo ya me preocuparía. Pero mientras que el precio llegue hasta aquí y rechace, estamos bien. Yo no creo que el precio vaya a llegar hasta aquí. Yo sí que sé que ha llegado más de una vez. De hecho, pues, lo vemos aquí. Pero lo veo un pelín por encima, más bien sobre estas velas de aquí. Más bien sobre el 34.000. El precio del Bitcoin yo creo que será el 34.000 antes del siguiente bull run, del siguiente impulso alcista. Em, en cuanto a las zonas de oferta y demanda, las que os he dicho, lo voy a enseñar un poco en el gráfico. Básicamente, la primera que os he dicho, que son las sell to buy, lo voy a borrar ya. Bueno, lo borraré después. No, lo borro ya. Eh, en gráfico semanal, en Bitcoin, como os he dicho, a la hora de hacer impulsos y retrocesos, como digo, nos va dejando esas zonas de ineficiencia. Nosotros, para hacernos una idea, cuando el mercado está así, cuando el mercado está así y el Bitcoin está tan impulsado hacia arriba, bueno, mejor dicho, nos metemos aquí, nos metemos aquí y vemos que el mercado, ¿qué hace? El mercado está pegando un subidón muy fuerte y las instituciones por algún casual se meten en venta. Se meten en venta porque vemos aquí las velitas rojas de venta. Aquí las instituciones ahora mismo están vendiendo, esperando que el mercado pues baje un poco más, ¿vale? Porque esto es un pedazo de impulso, a lo mejor buscarían el retroceso hacia estas zonas, pero lo que el mercado te hace ahora mismo, lo que el mercado te hace ahora mismo es eh, se te va hacia arriba. En ese momento en el que se te va hacia arriba, como digo, estas instituciones o gente que está en venta está en negativo y lo que espera es llegar a esa zona para recuperar ese dinero. Vemos que el precio pues hace lo mismo, baja y recupera el dinero, tontea y ya sigue su tendencia.
Eso en cuanto a sell to buy. Si nos damos cuenta, aquí pasó igual. Aquí en este impulso las instituciones entran en venta, sigue el impulso alcista, se quedan en negativo y ellos impulsan el precio hacia abajo para recuperar estas zonas de venta. Para, ya lo digo, quedarse a cero o ganar un pelín de dinero. Em, Así funcionan las sell to buy y las buy to sell. Al igual que funcionan así, de la misma manera, funcionan las de compra, es decir, a la inversa. Aquí, por ejemplo, no se ve tan claro, pero si me meto en 4 horas, vamos a tener en cuenta esto de aquí. Estas velitas de compra, ¿vale? Estas velitas, dos velitas verdes. Me voy a meter en 4 horas. ¿Vale? Las velitas verdes estarían por aquí, ¿vale? Si vemos aquí hay mucha oferta de compra. Y de repente el mercado se impulsa hacia abajo. Cuando el mercado se impulsa hacia abajo, estas velitas de instituciones las cuales han entrado en compra, ahora mismo al ir hacia abajo están en negativo. Funciona de la misma manera. Mediante esto es un impulso, mediante el retroceso van a retroceder hasta las zonas donde a ellos les interese, que es donde están perdiendo dinero, para que el precio siga. Básicamente impulsos y retrocesos es la manera en donde el mercado se mueve y los retrocesos simplemente funcionan para recuperar básicamente el dinero que se han dejado en ese impulso. Parece un poco complicado, pero no lo es. Sé que no me explico del todo bien, pero creo que pues, está quedando claro. El precio baja, aquí están en negativo, lo impulsan hacia arriba para recuperar el dinero y quedarse a cero y ya el precio vuelve a seguir. Aquí pues es sencillo de entender, pero difícil de aplicar. En cuanto a vacíos de precio, acabo de ver uno que se ve bastante bien, quiero enseñaroslo. Tengo que decir que las sell to buys, lo que os estoy enseñando ahora, son más importantes y más relevantes que los vacíos de precio. Pero a la hora de no encontrar sell to buys en retrocesos y en impulsos, los vacíos de precio son zonas en las que reacciona bastante bien el precio. Aquí, por ejemplo, voy a cerrar esto. Bueno, no sé por qué me está saltando tantas alertas. ¿Vale? Y los vacíos de precio básicamente son las zonas en las cuales tenía aquí algo marcado. Ah, no, lo he borrado. Ja, ja, ja. Qué máquina soy. Pero vamos, creo que los he enseñado. Básicamente cuando el mercado está muy pronunciado, es decir, aquí el mercado va bien, 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 pero de repente una vela explota, por así decirlo, y se nos va hacia arriba. La zona esta en la que el mercado no ha vuelto, son zonas en donde también hay dinero. Entonces, interesaría marcar esas zonas, ¿vale? Donde el mercado se ha dejado todo ese dinero y si nos damos cuenta vuelve hacia él. Cuando realmente no les interesa todavía volver a esas zonas de sell to buy, normalmente vuelven a esas zonas de vacíos de precio. ¿Qué nos hace en este caso? En este caso lo que nos hace básicamente es lo mismo de siempre. El mercado va subiendo, subiendo, se deja zonitas en las cuales hay dinero, los vacíos de precio de dinero. El mercado sube y lo que hace las propias instituciones es volver a esas zonas para recogerlo. O sea, nunca van a perder dinero. Tenéis que tener eso en cuenta y tenéis que aprovecharos de eso. Aquí hay un vacío de precio. Si os dais cuenta que hace el vacío de precio, se va moviendo, ¡pum! Llega al vacío de precio, apenas se mete, pero se mete y ya continúa su tendencia alcista. Entonces, esas serían las dos zonas más importantes, bueno, las dos zonas de oferta y demanda más importantes que hay. Y también en cuanto a eso podéis aplicarlo con las zonas de resistencias. Em, Básicamente eso es lo que serían las zonas de oferta y demanda. A la hora de la práctica pues es donde tenéis que saber moveros. Es muy sencillo, el trading es sencillo, pero simplemente tenéis que saber cómo funciona. Me gustaría ir moviéndome un poco más por el mercado en directo para que veáis cómo opero.
quiero enseñaros, no sé cuánto llevo de vídeo, creo que lo voy a cortar aquí, porque poco más puedo deciros de las zonas de oferta y demanda. En el siguiente vídeo voy a hacer un resumen y voy a explicar un poco cómo funciona la operativa y ya sí vamos a operar. Os voy a enseñar cómo meteros en mercado, os voy a enseñar cómo usar la calculadora de gestión de riesgo y ya el siguiente va a ser ya más como vídeo final de trading institucional, ¿vale? Parece muy sencillo, pero necesita mucha práctica y no lo es tanto. Tenéis que saber las zonas de liquidez y demás, donde el mercado pues se va dejando dinero, las zonas de resistencia. Eso ya poco a poco se irá viendo mediante la práctica, pero básicamente que veáis eso. Otro ejemplo que os quería dar, que lo acabo de ver, aquí si nos damos cuenta, voy a cortar el... por aquí más o menos. Si nos damos cuenta, semanal se ve bien, no, semanal no se ve bien. Diario. ¿Qué vemos en diario? Vemos el impulso este que hay aquí y lo que vemos básicamente se ve muy claro. Es una ineficiencia del precio. El mercado sube muy fuertemente, el mercado aquí intenta bajar, intenta meterse en venta, el mercado sube muy fuerte y aquí están en negativo. Marcamos esta zona para ver qué hace el precio. ¿Qué hace el precio? El precio se mueve, pum pum pum, llega y reacciona y se va hacia arriba. Quiero que entendáis que funciona. Quiero que entendáis que son zonas donde reacciona el precio y que tenemos que tener en cuenta que ahí es donde nosotros lanzaremos las operaciones. O sea, nosotros en un impulso tan fuerte aquí por medio es muy difícil lanzar operaciones. Entonces deberíamos siempre en la operativa del institucional deberíamos de esperar a que esas zonas lleguen a puntos clave. Esos puntos clave son los que os he dicho y ver cómo se reacciona. Eh, no es fácil, porque no es fácil. Tenéis, como dije en el capítulo anterior, el Twitter que me creé para el canal. Tenéis mi Instagram abajo. Por si tenéis alguna duda que me la preguntéis, seguro que vais a tener. A la hora de tradear, simplemente es práctica y fallo, 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 fallo y aprender del fallo. Pero es muy sencillo, veis que lo que estoy diciendo se cumple, vacío de precio, el precio llega, se deja dinero en el mercado por medio, el precio lo recoge, tendencias alcistas, bajistas, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo y cuando te rompe pues retroceso y a la contra. Simplemente funciona, simplemente hay que darle tiempo. Y de momento lo voy a dejar aquí. El siguiente vídeo ya va a ser operativa, ya vais a aprender a operar. Y os voy a enseñar cómo, básicamente, mediante un vídeo que va a ser un pelín más largo que este, pero lo vamos a ir viendo, ¿vale? Así que de momento lo voy a dejar aquí. Creo que ya pues sabéis más o menos cómo funciona. Voy a hacer un resumen ahora después, con unos consejos que os voy a dar. Y nada, no tengo nada más que decir ahora mismo. Simplemente vídeo cortito, 23 minutos. Creo que ha quedado todo claro. Sé que no me explico del todo bien, pero cualquier duda me la podéis preguntar. Y nada, que sepáis que todo esto, pues bien ejecutado, pues podéis sacar bastante beneficio. Así que nada, nos vemos en el siguiente, que va a ser ya, creo, el final de la serie. Si vamos por 3-4 capítulos va a durar. No es muy difícil de entender. Simplemente se necesita práctica. La práctica también la quiero hacer en directo, pero no sé si podré por tema de trabajo y tal. Pero vamos a hacer todo lo posible, ¿vale? Así que nada, poco más que decir. Nos vemos en el siguiente capítulo.